¿Por qué volvió José Iturbi a Valencia? Bien, en 1948 rueda su última película en Hollywood, y ya cansado de Hollywood, también el cine musical de Hollywood empieza a cambiar en ese momento, y Iturbi decide abandonar Hollywood. En ese momento se produce una invitación por parte de la Orquesta Municipal de Valencia, que había sido creada 5 años antes, de que viniera a dirigir la orquesta. Iturbi entra en otra dinámica, no se lo piensa dos veces, y viene. Ahí, por ejemplo, tenemos la fotografía que está descendiendo del avión de la TVA, que es en ese momento que llega a España en 1948. Está Iturbi en primer plano, detrás de él le sigue su hermana Amparo y detrás le sigue su sobrina Amparo Ballester. Él viene a dirigir la orquesta. En ese momento también pues, se le concede la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, se le nombra director honorario perpetuo, y se aprovecha también para dar a conocer la orquesta. Se monta una gira con la Orquesta de Valencia, que recorre diferentes lugares, Alicante, Elche, Murcia, Zaragoza, y van a Barcelona. Él ya tenía aquí su finca de naranjos en la Cotorra, en Burriana, y bueno, hace aquí un poco su cuartel general y vuelve a entrar en contacto con los ambientes musicales valencianos. Aquí, por ejemplo, en una foto lo tenemos con Matilde Salvador y Vicente Asensio, con su profesora María Jordán, con su mentor y gran maestro que fue Eduardo López Chavarri. En otra foto lo tenemos aquí con Rank, con el crítico musical, recepciones que le hacen en el Conservatorio de Valencia. Creo que es importante decir también, porque es una época que no se ha estudiado. ¿Por qué vuelve? Evidentemente se acaba la etapa de Hollywood y sí que hay unos intereses. Pensemos que estamos en 1949, se va a producir el Plan Marshall. Y era el momento en que se abre España internacionalmente. Vuelven a haber embajadores, ¿no? Entonces, Iturbi era amigo personal de Roosevelt, era amigo personal de Truman, y parece ser que había mucho interés en esa conexión, con esa apertura que vive la política española en esos años tan duros del franquismo, pero con esa apertura que hay. Parece ser que debemos de contextualizar el retorno de Iturbi a Valencia en ese momento, y sobre todo también interpretarlo como un acto de generosidad. Iturbi viene a dirigir la Orquesta Municipal de Valencia con un salario que yo diría que era de 40 a 50 veces menor que lo que cobraba en Hollywood.